Muy buenos días para todos. Nuevamente le habla su pastor Víctor Boorques de las Asambleas de Dios, Ministerio Cielos Abiertos, San José Caldas. Y como fue prometido, estamos en esta mañana, hoy sábado, en ayuno, en oración, pero también en palabra. Y me había comprometido a hacer un envío, una transmisión para presentar una palabra que nos guíe en este ayuno y poder aprender del ayuno la forma en la cual usted y yo nos podemos acercar a Dios y poder crecer espiritualmente. Y así de que en esta mañana le saludo, le bendigo en el nombre de Jesús y creyendo en la palabra del Señor cuando Él dice que el que cree en mí nunca será avergonzado. Y creer en el Señor significa poner por obra y práctica todo lo que Él nos enseñó. Creer en el Señor es determinar, caminar por donde Él caminó y obedecer a Dios y vivir en santidad así como Él vivió en santidad y obediencia al Padre. Así de que en esta mañana vamos a estar compartiendo una porción de la palabra del Señor donde nos va a explicar y a enseñar un poco el carácter de la verdadera persona que ayuna, el ayuno verdadero que es el que el mismo Señor nos enseñó. Y quiero comenzar diciendo que el mundo se encuentra ahorita en una crisis. Y cuando hablo del mundo me refiero a todas las personas que habitamos en la tierra. Están expuestos a una crisis, a un cambio de los hábitos. Antes teníamos libertad para hacer muchas cosas de las cuales ahora no podemos. Y eso produce crisis familiar, crisis personal, crisis dentro del hogar. Hay un proceso difícil que manejar porque todo cambia. Dicen las estadísticas que ahora en China, después de tanto tiempo de confinamiento, se dispararon los divorcios en China. La gente en medio de su encierro se dieron cuenta que, no sé, hubo problemas de pareja, se descubrieron cosas, bueno, pasaron diferentes eventos, lo cual está llevando a ese país a cantidades de divorcios en este momento, y eso es una crisis emocional, familiar, una ruptura de la unidad de hogar, y es algo que nosotros necesitamos enfrentar. Es una realidad que estamos pasando una crisis que apenas está comenzando realmente. Estamos comenzando un tiempo difícil para la humanidad, pero gloria a Dios nosotros que somos creyentes, que vemos en la palabra de Dios una esperanza y también como una fuente que nos llena de esperanza, de saber esperar en Dios a pesar de las circunstancias. Y en medio de la crisis, algo que yo puedo ver es que las grandes obras del mundo, llámese en tema de música, de ciencia, de tecnología, pues florecieron en el justo momento donde había una crisis. La crisis saca lo mejor o lo peor de nosotros. Nosotros escogemos qué queremos que salga, y si usted se propone de usted en esta crisis, va a quedar algo bueno. Un ejemplo, yo lo miro no como un tiempo de cuarentena, no lo miro como un tiempo de estar encerrado en la casa, lo miro como un tiempo de recogimiento, un tiempo donde yo voy al lugar secreto con Dios para orar, para conectarme con Él y poder tener como una intimidad con Dios. Y cuando pueda salir a la luz, voy a salir lleno de su palabra, lleno de su presencia, lleno de la amistad de Dios. Entonces no va a ser tiempo perdido y la crisis se va a transformar en algo que lo satisface a uno. Así que lo invito para que usted y yo estemos en la misma sintonía, que volvamos el encierro un recogimiento, un tiempo para Dios, un tiempo que Dios está destinando para que usted y yo nos conectemos con Él. Así de que vamos a leer la palabra que hoy tengo para el ayuno, y quiero
motivarlo para que estemos en la presencia de Dios a través de esta palabra y poder nosotros aprender cómo es y qué significa ayunar realmente para Dios, para conectarnos con Dios. Regálenme un momento, yo busco acá. Ok. La palabra en el Evangelio de Lucas, si usted tiene su Biblia allí, le invito para que tome su Biblia y vamos a abrir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Versículo 6 en adelante dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiera la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiero orar por esta palabra, para que esta palabra que acabamos de leer sea una palabra que alimente realmente nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Así que le invito para que usted incline su rostro allá en su casa y vamos a orar. Padre y eterno Dios, en esta hora de la mañana, Señor, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para que esta enseñanza abra nuestros sentidos hacia ti, Dios. Que podamos tener un corazón dispuesto para las cosas espirituales, Señor, y poder comprender la necesidad que tenemos, Señor, de estar en tu presencia, y que la crisis es una herramienta que nos ayuda, Señor, a acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo todas las personas que están conectadas y las que próximamente van a ver esta transmisión en video, Dios. Bendigo sus hogares, bendigo sus casas, bendigo el ayuno que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias a las personas que se están conectando, los que me han saludado. Desde Argentina me están saludando Mónica. Me está saludando desde Bucaramanga, mi amigo Marnix, compañero de hobby, David, mi cuñada Luceli, Dios te bendiga, Cecilia, Dios te bendiga, también estás conectada, Lina, está conectada desde Manizales, Martín, aquí desde San José, Dios te bendiga, Martín, Dios te bendiga por estar allí, gloria a Dios. Acabamos de leer un pasaje de la Biblia donde vemos que el Señor Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu de Dios lo guía a un ayuno al desierto. Y estando el Señor en ayuno, 40 días ayunando, yo quiero explicar un poco lo que significa, cómo se hace el ayuno. El ayuno es un tiempo que usted y Dios, uno se aparta para Dios, para abstenerse de alimentos
y dedicarse a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Usted puede hacer un ayuno de mediodía, de un día, de 2 días, de 15 días, 21 días. Según como sea su comunión con Dios, el Espíritu Santo lo va a inquirir que usted entre en esos ayunos. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un ayuno hasta las 2 de la tarde. Es un ayuno parcial, se llama. Y en el ayuno vamos a estar orando, iniciamos con oración y seguidamente tenemos una lectura bíblica en la cual Dios va a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida para guiarnos. El ayuno es un tiempo de comunión con Dios. Y la comunión con Dios trae beneficios. Uno de esos beneficios es que Dios va a empezar a guiar nuestra vida. Eso es muy importante para un creyente, para un cristiano. Lo segundo es que la presencia de Dios en nosotros aleja toda potestad, toda tiniebla, todo lo que esté mal en nuestra vida. La presencia de Dios la consume, la aleja de nosotros. La palabra dice que se quebrantan los yugos, se rompen cadenas de impiedad, ataduras. Entonces el ayuno nos libera. Es un tiempo para ser libres, para ser bendecidos, estar bajo la bendición de Dios. Entonces el ayuno es muy importante. Vemos que en esta palabra el Señor es guiado por el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto para ayunar. Hermanos, es muy importante que su vida y la mía sea guiada por Dios. Y hay formas en que Dios nos guía. Una es a través de la palabra. La palabra nos va diciendo por dónde debemos andar, qué decisiones podemos tomar y cuáles debemos rechazar. La palabra de Dios es un manual de consejos, es un manual de advertencias de un padre que se preocupa por su creación, que se preocupa por sus hijos, por la iglesia del Señor. Por eso cuando usted lee la palabra, usted está escuchando la voz de Dios. Cuando uno lee, oye la voz de Dios. Cuando usted ora, pues Dios lo escucha a usted. Entonces ahí donde hay una completa comunicación, se necesita un emisor y un receptor y viceversa para que haya una comunicación íntegra. Entonces cuando usted lee y cuando usted ora, está cerrando el ciclo de la comunicación y Dios empieza a hablar a su vida. Y el ayuno nos ayuda mucho para poder tener esa comunión con Dios. El Señor fue al ayuno a tener una comunión con Dios. Pero en medio del ayuno dice que apareció en él la tentación, ¿sí? Porque dice que él sintió hambre. ¿Y quién no ha sentido hambre? Es algo natural, es algo que está en el cuerpo, que es una respuesta fisiológica. Y aquí es donde ya entro un poco en el tema del mensaje, y es que el tener hambre en el cuerpo genera una crisis. Es una crisis en el cuerpo donde el cuerpo está demandando las proteínas, los niveles de azúcar, niveles de hidratación en el cuerpo. Y entonces el cuerpo produce esa sensación que nosotros conocemos o reconocemos como hambre. En otras palabras, Jesús estuvo ayunando 40 días y entró en una crisis. Y así como hoy el mundo está en una crisis, por ejemplo, el mundo tiene una crisis, tiene una necesidad de una vacuna, tiene una necesidad de un milagro de Dios, tiene una necesidad de que la gente se sane, es una crisis, ¿sí? Entonces, tener hambre es una crisis del cuerpo, es una crisis pues que se soluciona para algunos fácilmente, para otros no tan fácil, pero es una crisis. Jesús estaba en crisis en ese momento, pero en ese justo momento donde el Señor entra en crisis, ¿aparece quién? Dice la palabra que aparece Satanás para tentarle. Dice la palabra que entonces Jesús ayunaba por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, y aquí es donde comienza la tentación. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. En medio de la crisis, el enemigo siempre va a querer desviar la verdadera respuesta o solución que nosotros debemos tomar. Aquí Jesús sintió hambre y Satanás lo retó, lo tentó a demostrar poder y a demostrar su identidad, si realmente era el Hijo de Dios.
convirtiera las piedras en pan para satisfacer esa crisis. Pero Jesús le responde con algo que está en la palabra y recordemos que la palabra siempre será para nosotros un arma, una espada de dos filos, pero también un escudo, y la palabra en medio de la crisis va a ser ese elemento en el cual usted y yo nos vamos a aferrar. Jesús le dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí el Señor nos da una pauta para entender lo que es el ayuno. El ayuno es el tiempo donde usted decide meterse con Dios para alimentarse de lo que Dios tiene para usted. Cuando la vida del hombre se alimenta de la palabra de Dios, la vida del hombre empieza a tener una fuerza no natural, que es lo que, digamos, en fisiculturismo practican algunos hombres, que es que algunos tienen la capacidad de levantar 150 kilos de peso, otros 100, otros 80 kilos. Esa es la fuerza física, la fuerza natural. Pero con Dios tenemos una fuerza sobrenatural. Pero no es una fuerza sobrenatural solamente para alzar cosas pesadas, sino principalmente para tener una resistencia, una fortaleza. Es esa capacidad de usted de aguantar, de resistir. Entonces la palabra de Dios nos alimenta y nos llena de fortaleza. Y Jesús reconoce que no solo de pan vive el hombre, o sea que la necesidad del ser humano no se basa solamente en lo que está en el plato y en el vaso, sino que principalmente necesitamos escuchar la palabra de Dios para realmente tener una salud física y espiritual. Recuerde que de lo que comemos, tales somos. Hoy en día el mundo tiene también una crisis en la alimentación porque la alimentación se volvió comida chatarra, se volvieron cosas que solamente sacian el hambre pero no alimentan. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay alimentos que solo sacian el hambre pero no alimentan. ¿Sí? Parece contradictorio, pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero cuando nosotros vamos a la palabra podemos tener la seguridad que es un alimento que nos va a fortalecer física y espiritualmente. Los que hemos practicado el ayuno lo hemos experimentado, cómo salimos de un ayuno, en vez de salir como debilitados, salimos como gozosos, fortalecidos en la palabra de Dios. Y el Señor le responde a él lo que está escrito en la palabra. Mire que en este momento o en este caso Jesús no permitió ser subjetivo. Él fue objetivamente a la palabra. No hablaba de sí mismo, hablaba de lo que estaba escrito y es lo que Dios había hablado. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es bien importante, mi hermano, que usted comprenda que nosotros necesitamos creer a la palabra de Dios para poderla digerir en nuestra vida. El mundo tiene una crisis de incredulidad, donde el mundo no recibe la palabra o no la quiere leer. La gente no lee la Biblia porque no quiere alimentarse de lo que Dios tiene para ellos. Continúa el texto hablando y hay algo que voy a hacer un paréntesis. Esta palabra está en el Evangelio de Lucas. Para los que no saben, este evangelista era médico y como médico conocía todas las reacciones del cuerpo humano. Y él entendía muy bien que cuando Jesús sintió hambre, entendía muy bien por lo que le estaba pasando, ¿sí? Esa necesidad que tenía el cuerpo del Señor de recibir líquidos, recibir proteínas, recibir vitaminas. Pero el Señor dejó de lado toda esa necesidad por alimentarse de algo que era más importante en ese momento para él, que era de la palabra del Padre. Seguidamente la palabra muestra cómo en medio del ayuno el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: si a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo que el tentador va a hacer es que también va a ver que cuando nosotros tenemos una crisis de identidad,
lo que quiere decir es que nuestra identidad ha sido contaminada por nuestra ambición. Satanás va a ver que va a querer suplir esa necesidad con cosas que tal vez creemos que nosotros estamos persiguiendo. En este caso, Satanás quería que Jesús no fuera a la cruz. Él le dijo, no necesitas ir a la cruz, en otras palabras. Yo te daré todos los reinos ya, te los entrego, pero solo hay una condición, que me adores. Y Jesús responde con la palabra y le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Aquí el Señor responde con una preciosa palabra donde dice que aún en medio de la crisis al Señor adoraré y al Señor le serviré. Y de Él esperaré todas las riquezas que Él tenga para mí. Y es algo que el ayuno nos ayuda a menguar nuestro corazón, nuestros ímpetus, nuestros deseos, porque los deseos de la carne, en Gálatas, habla que los deseos de la carne son esas pasiones de la carne, ¿sí? Y habla de iras, contiendas, disensiones, pleitos, celos, contiendas. Y podemos ver también que los deseos de la carne siempre es estar bien, son los bienes materiales, el dinero, eso es lo que el mundo persigue. Pero el Señor dice que escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y cuando hablamos de adoración, hablamos del deseo nuestro de agradar a Dios, de estar siempre en su presencia y de esperar de Él recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa es la adoración correcta. Es cuando ya no miramos al mundo para esperar lo que el mundo nos ofrece, sino que miramos a Dios para esperar de Dios lo que Él tiene de nosotros. Porque Dios para cada persona tiene lo suyo. Entonces, Él le responde así a Satanás. En otras palabras, Jesús le dice, no, yo no voy a tomar atajos espirituales, yo voy a esperar en Dios. Y si debo ir a la cruz, pues que así sea, porque es la voluntad de mi Padre. Nosotros cuando entramos en crisis, por lo general nos quejamos. Cuando entramos en una crisis, por lo general no queremos sufrir. Pero yo quiero decirle que la Biblia me muestra cómo todos los hombres bíblicos, los grandes hombres de la Biblia, cuando escribieron la palabra, ellos escribieron las mejores líneas guiados por el Espíritu Santo. Fue precisamente cuando estaban en crisis. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Salmo número 27. El Salmo 27, lo voy a buscar acá un momento, nos habla de un salmo de confianza. Dice acá el Salmo 27, que es un salmo del rey David. Dice la palabra así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amado que me escucha, estas palabras las escribió David porque él las sufrió. Él vivió momentos de crisis, de persecución, estuvo a punto de morir muchas veces y de esa situación de crisis surgió estas hermosas canciones que son himnos, donde él reconoce que Dios es su luz y su salvación. Dice, ¿de quién temeré? Dice más adelante, cuando se juntaron contra mí los malignos, o sea que fue algo que a él le aconteció, a él le pasó, y él pudo ver la mano poderosa de Dios al lado de él, guardándolo en medio de la crisis. La crisis, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, lo que hace es que nos ayuda a crecer, nos ayuda a que de nosotros salga lo mejor. Cuando usted mira al apóstol Pablo, el gran evangelista, apóstol de Asia, el hombre que Dios destinó para los gentiles, para predicar su palabra, vemos cómo el apóstol declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que muchos hemos escuchado ese texto, lo hemos leído, pero tal vez no recordamos que esas palabras vienen desde la prisión, desde cuando él estaba preso, condenado a muerte.
Era un tiempo de crisis para el apóstol, pero él, en vez de pedir consuelo de la iglesia, él consolaba a la iglesia de la prisión. Porque eso es lo que hace la crisis cuando nosotros estamos en Cristo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. En vez de hundirnos en una depresión, lo que hacemos es que surgimos con gozo, con esperanza en Dios. Así de que la crisis nos ayuda a recordar la palabra. En este caso, Jesús estaba pasando una crisis en ese momento física, pero la convirtió en una crisis, en una victoria espiritual sobre el maligno. Satanás quiso tentarlo, quiso probarle su identidad, ahora quiso probarle su obediencia a Dios. Lo siguiente que hace la palabra, que dice que el enemigo hace con el Señor, es que le lleva a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces podemos ver cómo Satanás nuevamente tenta al Señor, lo tienta y lo lleva al centro del pueblo de Jerusalén, de la ciudad, y lo pone en lo alto para que Jesús haga una demostración de poder, para que el mundo crea, la gente crea que Él realmente es el Mesías. Las artimañas de Satanás es anticipando los acontecimientos de acuerdo al propósito de Dios. Dios tiene un tiempo y un propósito y una persona para cada lugar. Y el Hijo de Dios lo que debe hacer siempre es esperar en los tiempos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero aquí Satanás quería que Jesús anticipara el plan de Dios. Era que Jesús quedara en evidencia que Él era el Mesías, a través de este acto de lanzarse desde el pináculo del templo y que los ángeles no dejaran que Él se tropezara, se estrellara contra el pavimento, sino que la gente iba a ver cómo Dios iba a flotar hasta el suelo, porque Dios no iba a permitir que Jesús muriera de esa manera, porque había un plan diferente. Entonces Jesús le dice a él: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Jesús usa una palabra en Levítico, que es el libro de la ley. Satanás usó un salmo, que es un himno, queriendo mover las emociones de Jesús. Yo quiero decirle que en medio de la crisis, lo primero que sufre son nuestras emociones. Y esas emociones el enemigo las va a querer desviar para su propósito, no para el propósito de Dios. Las emociones, cuando están independientes de la mano de Dios, el hombre empieza a andar por caminos diferentes, a andar en su propio propósito, en su propia conveniencia. Pero cuando nuestras emociones sirven al propósito de Dios y están sujetas a la palabra, siempre vamos a estar en el camino que Dios ha marcado para cada persona, para nuestra vida. El Señor lo tenía claro y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En cuanto el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amigo que me escucha, hermano que me está escuchando en esta hora, yo quiero decirle que las crisis no son para siempre. Hay un dicho popular que dice que no hay enfermedad que dure ni cuerpo que la resista. Las crisis no son para siempre, pero es gran importante cómo nosotros en medio de la crisis ponemos la mirada en Dios. Es bien importante que después de la crisis podamos evaluar que lo que nos quedó fue una gran enseñanza espiritual en la cual nosotros la vamos a compartir con los familiares y amigos. Las crisis son necesarias. Es necesario pasar por una crisis. La crisis, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a la fe que tenemos, va a sacar lo mejor o lo peor de cada ser humano. Y en este momento de crisis yo quiero invitarlo para que en medio de este ayuno oremos a Dios y podamos decirle: Señor, ayúdame, Señor, para que en medio de la crisis salga lo mejor y lo peor de mí. Para que después de la crisis lo que quede de mí sea lo mejor de ti, Señor. Es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos vivir la crisis de la mano de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo y si puede decir amén allá en su casa, pero
créame que debemos darle gracias a Dios. Dice una palabra que es bien preciosa en Romanos, son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, le dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y eso incluye las crisis, incluye cualquier situación que estés viviendo, mírala pegado de la mano de Dios. Enfréntala en la fe y en la confianza en el Señor Jesucristo, que todas las crisis serán para bien. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto y por causa de su incredulidad, su rebeldía, lo que era un viaje de 15 días duró 40 años y fueron 40 años de crisis en el desierto. Pero en medio de esa crisis en el desierto, el pueblo aprendió. Y el pueblo pudo ver y reconocer la mano de Dios en todos los momentos donde hubo crisis. Hasta el día que Dios les entrega la tierra prometida, era un pueblo que iba convencido que realmente Dios estaba con ellos. Algo que vamos a poder ver en medio de la crisis es que Dios estará contigo. Así que diga amén. Diga Señor, así es. Tú estás conmigo, tú me acompañas. Le bendigo en esta mañana. Quiero que oremos antes de terminar esta transmisión. Es algo corto que quería hacer porque quería acompañar el ayuno con una palabra que Dios me regaló esta anoche y saber de que el mismo Señor vivió crisis. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, también vamos a vivir crisis. Jesús le dijo que en el mundo habría aflicción, habría dificultad, pero dijo, no temas, yo he vencido al mundo. Y si el Señor pudo, nosotros en Él también vamos a superar, vamos a salir adelante, vamos a superar la crisis y nos va a dejar una experiencia importante y valiosa con Dios. Vamos a orar en esta hora. Si esta palabra le habló, si le da esperanza, quiero que oremos al Señor. No nos resistamos a las crisis, vivámoslas, pero siempre pegados de la mano de Dios. Incline su rostro allí y démosle gracias al Señor. Padre y eterno Dios, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido en nuestra vida, Señor, las cosas que para nosotros son buenas, las cosas que para nosotros han sido difíciles, y que podamos nosotros valorar, Señor, lo bueno y lo malo en la crisis, Señor, para cambiar, para parecernos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, Dios, para que cuando llegue la crisis, Señor, podamos ver en tu palabra esa respuesta de esperanza que viene de parte tuya, Dios, para nosotros. Señor, bendigo cada persona que me está viendo en esta hora. Bendigo cada persona que está ya conectado en su casa, Señor, que está orando conmigo, Dios. Bendigo su hogar, su familia. Y declaro en el nombre de Jesús que esta crisis que se está viviendo a nivel mundial nos va a dejar una enseñanza espiritual, Señor. Nos va a dejar un acercamiento a ti, una amistad contigo, Dios, y poder estar seguro que tú estás con nosotros, Señor. Padre, sabemos que las crisis van a pasar. Así como Satanás dejó al Señor por un tiempo, así la crisis también se irá por un tiempo, Señor, pero después vendrá otra crisis, Dios. Porque reconocemos que estamos en un mundo cuya naturaleza está caída, Dios, es imperfecta. Pero en medio de la naturaleza imperfecta estás levantando hombres y mujeres, Señor, en la perfección de tu palabra y del Espíritu Santo. Bendice la iglesia en todos los rincones del mundo en esta hora, Dios, para que, como dijo el Señor, seamos luz para el mundo y sal para la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga a mis hermanos, los que están allí conectados, los que apenas entraron. El video va a quedar en mi página para que nuevamente lo vean y puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Recordar mañana nuestro culto a las 10 de la mañana hora Colombia. Lo digo así porque hay personas de otros países que están siguiendo los cultos y estos tiempos de oración, para que tengan en cuenta. Mañana culto a las 10 de la mañana en vivo, hora Colombia. Y los días martes y jueves a las 8 de la noche vamos a estar en un tiempo de oración y clamor y vamos a estar tocando un tema actual. Estuvimos orando por los que estaban contagiados de coronavirus.
El jueves oramos por la economía. El próximo lunes habrá otro tema que el domingo en el culto yo les diré, el Señor me pondrá en mi corazón el tema por el cual debemos orar el día martes, perdón. Entonces lo invito para que esté sintonizado esos días. Y los días sábados, todos los sábados vamos a estar en ayuno y voy a estar transmitiendo a esta hora, más o menos a las 10 de la mañana voy a tratar de transmitir el mensaje del ayuno. Así de que si usted es bendecido en esta hora, si se siente satisfecho, lo invito para que siga conectado con estas transmisiones. Les habla el pastor Víctor Bohórquez de la iglesia Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en San José Caldas, Colombia. San José es un municipio, es un pueblo pequeño, es un pueblo cafetero, de gente humilde, pero es un lugar hermoso en lo alto de la cordillera colombiana, de la cordillera occidental, si no estoy mal. Y es un lugar donde la fe está creciendo, la iglesia está creciendo, la gente cree, está leyendo la palabra. Entonces le invito para que esté sintonizado con nosotros. Así que con esto me despido, le bendigo en el nombre de Jesús, hasta una próxima transmisión, Dios le bendiga.